No te cuesta soltar a alguien, te cuesta soltar cómo te hace sentir. Y parece que eso es una diferencia mínima, pero realmente no lo es. Porque cuando decís no puedo dejar de pensar en esa persona, muchas veces sin darte cuenta no te referís a la persona en sí solamente, sino que también estás hablando de lo que te desordena cuando esa persona desaparece, de lo que se activa en vos cuando aparece, de la ansiedad que te genera, de la expectativa, de la fantasía y de todo ese alivio que se siente cuando vuelve. Entonces el problema es tu estado interno. Y si no es esto, te vas a confundir una y otra vez. Vas a pensar que te pasa porque la amas demasiado, que te pasa porque esa persona es única y no vas a conocer a alguien igual, y vas a creer que hubo algo especial. Pero no siempre es eso. A veces no estás enganchado con alguien especial realmente. A veces simplemente estás atrapado en una dinámica que te activa. Y esto cambia todo, porque cuando no entendés esto, terminás repitiendo el patrón una y otra vez con distintas personas. Porque quizás cambia la historia, cambia el vínculo, cambia el contexto, pero el mecanismo es el mismo. Siempre termina apareciendo una persona que parece no estar disponible. Luego sentís intensidad, te enganchás con otro, pero esa persona no lo sostiene. Entonces te desordenás, intentás recuperar y terminás convencido de que no podés soltar porque sentís demasiado por ese otro. Pero hay una verdad mucho más incómoda y más útil que esa. Que no todo lo que se siente fuerte es amor. Que no todo lo que se siente intenso es conexión. Y que no todo lo que ocupa espacio en tu cabeza es realmente bueno para vos. Por eso no todo lo que te cuesta soltar vale la pena sostenerlo. Porque a veces justamente te cuesta soltar a esa persona porque se activó una herida en vos. Una necesidad, una expectativa, una búsqueda de validación, un vacío y una ilusión de resolución. Y claro, como no distinguís eso, terminás interpretando todo mal. Sentís muchísimo y entonces concluís, es que esta persona me importa demasiado. Pensás mucho y entonces concluís, debe ser por algo. Te cuesta salir de ese vínculo y entonces crees que es porque es muy importante. Pero no, que algo te cueste no quiere decir que realmente sea valioso para vos. A veces solo quiere decir que te dejó atrapado. Y esto le pasa a muchísimas personas. Personas que saben que se vinculan con gente que no les conviene, pero igualmente siguen insistiendo. Personas que ven que no hay claridad o reciprocidad en el vínculo, pero igual siguen ahí. O que se vinculan con personas que saben que no los eligen, pero por algún motivo no pueden dejar de intentarlo. Porque igualmente por algún motivo siguen esperando un mensaje, una reciprocidad, un gesto, una respuesta o un poco de interés que les termine de acomodar el día. Entonces, si esto te pasa, no quiero que escuches este video desde la culpa. Quiero que lo escuches desde la claridad. Porque no se trata de decir qué débil que soy o por qué no puedo hacer algo tan simple. Se trata de entender qué te está pasando de verdad para poder cambiarlo. Porque cuando entendés qué te pasa, dejas de pelearte con el síntoma y empezás a observar la estructura. Quizás te pasa algo así. Estás más o menos tranquilo, no perfecto, pero estable. Y de golpe esa persona aparece, te escribe, te reacciona en historia, te responde algo mínimo, o te dice dos palabras y te da algún tipo de señal. Y listo, así de fácil ya cambió tu estado. Tal vez estabas concentrado en otra cosa, pero ahora no podés pensar en nada más. Quizás estabas medio apagado o apagada y de golpe te cambió el estado del ánimo. Quizás estabas intentando soltar, pero otra vez te abrió la puerta. Y ahí empieza todo el loop de nuevo. Empiezas a mirar el celular más seguido, lo stalkeás, te volvés a preguntar si va a volver a escribir, volvés a releer las conversaciones, interpretás tonos, gestos, palabras, emojis, silencios y empezás a armar una hipótesis. Y otra vez volvés a pensar, quizás ahora sí, quizás esta vez es distinto a las anteriores, quizás le está pasando algo, mejor no lo apuro. Y mientras tanto te vas yendo de vos, porque tu energía ya no está en tu vida, está puesta en descifrar a alguien. Y eso desgasta muchísimo. Y después la persona vuelve a desaparecer. O quizás responde raro, o tarda, o vuelve a ser todo ambiguo como siempre. Y lo que antes era ilusión ahora se convierte en ansiedad. Entonces revisás, esperás, te distraes un rato y volvés a mirar. Intentás no escribir y pensás en escribir. Intentás ocuparte de cosas, pero mentalmente seguís enganchado. Pero esto es lo que muchísimas personas no entienden de sí mismas. Que no están enamoradas de una realidad sólida. Que están enganchadas en un vaivén emocional que siempre las deja en el mismo lugar de espera. Porque pensemos algo un segundo. ¿Qué hay realmente muchas veces en estos vínculos? No hay claridad, no hay coherencia, no hay presencia sostenida, no hay construcción, no hay dirección y tampoco hay hechos que respalden la ilusión que te hiciste con esa persona. Sin embargo, te cuesta
soltar. Entonces la pregunta no es ¿qué tiene esta persona de especial? La pregunta es ¿qué se activa en mí con esta dinámica? Porque si no, te quedas mirando afuera, pero la clave real está mucho más adentro. La mayoría interpreta así lo que siente. Si me pasa tan fuerte, debe ser real. Si me mueve tanto, debe ser importante. Si no puedo dejarlo, debe ser porque nunca sentí algo así. Pero eso es exactamente lo que confunde. Hay cosas que se sienten fuertísimas, pero no son realmente sanas, sino que se sienten así porque son desregulantes. Hay vínculos que ocupan muchísimo de uno, pero no porque sean profundos, sino porque son inciertos. Hay personas que dejan una marca enorme en vos, pero no por lo que construyeron, sino por esa mezcla de presencia, ausencia y esa ambigüedad que instalaron. Y esto es clave entenderlo. La incertidumbre activa muchísimo más que la calma. La calma no te secuestra la cabeza, la calma no te deja chequeando el celular cada 10 minutos, la calma no te deja en estado de alerta permanente y la calma no te hace pensar ¿qué hago para que no se aleje? La calma es muchísimo más simple que esto. Es más estable, es más silenciosa, es más confiable. Pero muchas veces lo que pasa es que hay personas que están acostumbradas a amar con mezcla de ansiedad. Entonces cuando aparece algo incierto pero tenso, lo confunden con amor o con algo valioso. Pero ahí es donde arranca el problema. Porque cuando alguien es intermitente, tu sistema emocional no entra en calma, entra en alerta. Y esta diferencia hay que entenderla muy bien. Porque de afuera parece que todo lo que te pasa es sentimental, pero muchas veces es fisiológico. Tu cuerpo se activa, tu atención se estrecha, tu mente se obsesiona con resolver y tu energía se organiza alrededor de una sola pregunta. ¿Qué pasa con esta persona? Pero eso no es menor, porque eso modifica tu día, tu humor, tu foco, tu capacidad de estar presente en otras cosas. Entonces, cuando la otra persona te da una señal, tu sistema recibe una descarga. Cuando desaparece, siente abstinencia. Cuando reaparece, siente alivio. Y ahí se va armando el circuito. Aparece, subís. Desaparece, caes. Reaparece, sentís alivio. Vuelve la distancia y sentís ansiedad. Y lo peor es que ese alivio te convence de lo que necesitabas. Pero muchas veces lo que sentías en ese momento no era amor, era descomprensión. Pero esto cambia muchísimo la lectura. Porque una cosa es decir, quiero a esta persona porque me hace bien. Pero otra cosa muy distinta es decir, cuando aparece se me va un rato la angustia que me hace sentir cuando esta persona no está. ¿Se entiende la diferencia? En un caso hay bienestar, pero en el otro hay un alivio después de una activación. Y muchas personas viven confundiendo alivio con amor, intensidad con conexión, necesidad con valor. Entonces quedan atrapadas en un mecanismo en el que la señal se vuelve enorme. Un mensaje normal se siente como esperanza. Un acercamiento mínimo se siente como un avance. Una conversión tibia se siente como una posibilidad. Y cualquier retirada se siente como una pérdida. Pero muchas veces no estás perdiendo algo real. Estás perdiendo una expectativa. Y eso duele muchísimo también. Porque no duele solo lo que pasó. Duele lo que imaginaste, lo que esperabas, lo que proyectaste. Duele la película que te estabas empezando a armar. Por eso muchas veces con la persona que no hubo casi nada concreto, deja muchísimo más movimiento interno que alguien con la que sí hubo una historia real. Porque lo inconcluso tiene una capacidad enorme de quedarse girando. Lo que no cerró insiste. Lo ambiguo engancha. Lo que queda a medias pide resolución. Y si encima en tu vida hubieron historias donde el amor vino mezclado con incertidumbre, con esa sensación de tener que ganarte el amor, con esperar o con no saber dónde estabas parado, entonces este tipo de dinámicas en el amor te terminan enganchando más. Pero no porque seas débil ni porque te guste sufrir, sino porque tu sistema reconoce ese idioma. Es un idioma doloroso, sí, pero es un idioma conocido. Y lo conocido, lamentablemente, tiene mucha más fuerza que lo sano. Y por eso te cuesta tanto salir. Porque no estás saliendo solo de una persona. Estás saliendo de una forma de engancharte, de una forma de buscar, de una forma de quedar atrapado esperando que ahora sí pase algo que antes no pasó. Y mientras no veas esto, vas a seguir personalizando el problema. Vas a decir, me cuesta por él o por ella. Vas a creer que es esa historia en particular. Parte de la verdad es esa, pero no toda. La parte más importante es que tu sistema se quedó capturado en una lógica de activación, alivio y expectativa. Y acá aparece otra capa más profunda, que es la idealización. Porque cuando la realidad no alcanza para sostener lo que sentís, la mente completa. ¿Y cómo lo hace? Imaginando, proyectando, fantaseando, embelleciendo situaciones y justificando un montón de cosas que no van. Entonces, ahí no terminás enganchado de la persona, sino que terminás enganchado de lo que podría ser. No solo de lo que pasó, sino de lo que podría pasar. No solo de lo que dio, sino de lo que también fantaseás que algún día te va a dar. Y esto alimenta muchísimo el enganche. Porque si vos mirarás solamente los hechos,
hechos, muchas veces sería más fácil salir. Los hechos dicen, no hay claridad, no hay coherencia, no hay presencia estable, no hay disponibilidad real, no hay construcción sostenida, pero la fantasía dice otra cosa. La fantasía dice, sí, pero conmigo es distinto. Sí, pero yo sé que le pasan cosas. Sí, pero siento que hay algo. Sí, pero cuando conecta, conecta de verdad. Sí, pero quizás necesita tiempo. O quizás tiene miedo. O yo siento algo que no se ve a simple vista. Y con esa fantasía seguís. Seguís esperando, seguís entendiendo más, seguís justificando lo injustificable, seguís dándole profundidad a algo que en la realidad no lo tiene. Pero esto no significa que seas ingenuo. Significa que cuando hay una activación, la mente le busca un sentido. Entonces muchas veces inventa un sentido para poder sostener el enganche. Entonces no estás enganchado solamente a una persona. Estás agarrado a una interpretación, a una promesa implícita que en realidad nadie te hizo, a una posibilidad que nunca termina de morir porque tampoco terminó de nacer, a una esperanza que no sobrevive por evidencia, sino por una necesidad tuya emocional. Y esto duele muchísimo admitirlo, porque reconocerlo implica aceptar que quizás no estabas tan conectado como decías o creías. Implica aceptar una parte del vínculo que lo construiste vos adentro. Implica también aceptar que te aferraste más a una expectativa que a los hechos. Pero esa interpretación no es cruel, es liberadora. Porque mientras sigas creyendo que seguís enganchado a esa persona porque era demasiado especial, seguís preso. Y cuando empezás a aceptar que había una activación por esa incertidumbre, esa expectativa, esa idealización, las cosas cambian. No digo que se vuelva más fácil de un día para el otro, pero se vuelve más entendible. Y cuando algo se entiende, deja de sentirse mágico, porque empieza a verse como un proceso. Entonces la pregunta deja de ser ¿cómo hago para dejar de querer a esta persona? Y pasa a ser ¿cómo hago para salir de esta dinámica que me secuestra? Y eso ya es otra cosa, porque ahí ya no estás romantizando el problema, lo estás nombrando. Y nombrarlo bien es el principio del cambio, porque cuando llamás amor a lo que en realidad es activación, te seguís entregando algo que te drena. Mientras lo llamás distinto cuando en realidad hay intermitencia, seguís esperando algo que no llega. Mientras lo llamás conexión profunda cuando en realidad es ansiedad, seguís confundiendo sufrimiento con importancia. Que te duela no es prueba de amor, que te obsesione no es prueba de conexión, que te cueste salir no es prueba de que sea para vos. A veces es solo prueba de que entraste en un círculo muy potente. Entonces, ¿por dónde se empieza a salir de esto? Primero, dejando de pelearte con vos como si el problema fuese falta de voluntad. No se sale diciéndote dale, supéralo, ni minimizando lo que sentís, ni siquiera haciéndote sentir indiferente por todo eso que estás tomado. Se sale entendiendo. Y una de las cosas que tenés que empezar a hacer es detectar la activación en tiempo real. No después, no cuando ya mandaste el mensaje, no cuando ya pasaste 2 horas stalkeándolo, y no cuando te fuiste mentalmente de tu día. Antes, cuando aparece la urgencia de escribir, cuando aparece la necesidad de mirar si esa persona está conectada, cuando te encontrás armando escenas en tu cabeza, cuando sentís esa mezcla de ansiedad y esperanza, ahí, y hacerte una pregunta simple pero clave. ¿Esto que siento es calma o es activación? Porque si es activación, no es buen momento para decidir nada. No es buen momento para buscar claridad, no es buen momento para reclamar, no es buen momento para mandar un mensaje que sentís que necesitas mandar. ¿Por qué? Porque desde la activación no se busca la verdad. Desde la activación se busca el alivio. Y cuando buscas alivio, haces cosas que sostienen el ciclo. Escribís para bajar la ansiedad, mirás el teléfono para bajar la ansiedad, intentás entender para bajar la ansiedad. Y capaz un rato baja, pero después vuelve. Entonces terminás reforzando exactamente lo que querías cortar. Segundo, dejás de tomar la intensidad como una brújula. Y esto es fundamental, porque mucha gente elige vínculos por intensidad. No puedo dejar de pensar en esta persona. Con esta persona siento algo que no siento con nadie. Me mueve muchísimo. Me pasa algo muy fuerte. Bueno, la pregunta no es cuánto te mueve. La pregunta es hacia dónde te mueve. ¿Te lleva a la calma o a la ansiedad? ¿Te ordena o te desordena? ¿Te da claridad o te deja confundido? ¿Te permite estar en tu vida o te absorbe por completo? ¿Te hace bien o te deja en estado de alerta? Porque algo se puede sentir fuertísimo y al mismo tiempo hacerte mal. Y si vos no incorporás ese criterio, vas a seguir eligiendo desde la intensidad y no desde la salud. Tercero, mirá hechos. No potencial, no promesas implícitas, no gestos aislados. Hechos. Está, sostiene, es claro, clara. ¿Hay dirección? ¿Hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace? ¿Te da paz o te deja siempre interpretando? Los hechos regulan muchísimo cuando la mente está idealizando, porque te devuelven a la realidad. Y la realidad, aunque duela, ordena muchísimo más que la fantasía. Cuarto, acepta que entender no siempre alcanza. Y esto para mí es central, porque hay mucha gente que ya sabe todo esto. Lo entiende, lo puede explicar, hasta lo ve clarísimo en otras personas. Pero cuando pasa, igual cae. ¿Por qué? Porque no alcanza con entender si el sistema está activado
activado. Necesitas también regulación, sostén, práctica, nuevas decisiones repetidas en el tiempo. Necesitas aprender a no obedecer automáticamente todo lo que sentís cuando aparece. Pero eso no siempre se resuelve con un video, más información o una charla con amigos. Por eso muchas personas entienden lo que les pasa, pero aún así lo repiten. Pero no porque sean incoherentes, sino porque cambiar un patrón vincular no es solo entenderlo, es aprender a no volver a lo mismo cada vez que se activa. Pero eso lleva trabajo, y hasta que no veas esto vas a seguir diciendo no puedo soltar a esta persona, cuando en realidad muchas veces lo que no puedes soltar es la activación, la expectativa, el alivio, la fantasía de que esta vez sí, y el intento de cerrar algo viejo a partir de algo nuevo. Y cuando empezás a verlo así, algo en vos se acomoda, no porque deje de doler automáticamente, sino porque dejás de idealizar el sufrimiento, dejás de creer que porque te cuesta mucho entonces vale mucho, a veces vale poco y cuesta mucho igual, y aceptar eso duele pero libera. Así que si te ves en esto, no te juzgues, porque no sos la única persona a la que le pasa, no sos el único, la única que confunde ansiedad con amor. No sos el único, la única que vuelve esperando que esta vez sí cambie, aunque sepa que esa persona no va. Pero por eso justamente hay que mirarlo de frente, porque si no lo entendés lo repetís. Y si lo repetís, terminás armando tu vida en vínculos que te activan pero no se sostienen. Y eso agota emocionalmente, agota la autoestima, agota la capacidad de confiar en vos. Pero si te pasa seguido no alcanza con decir tengo que soltar. Necesitas aprender a leer lo que te engancha. ¿Qué es lo que te activa? ¿Qué fantasía lo sostiene? ¿Y cómo empezar a salir del circuito sin volver a entrar cada vez que aparece una señal? Si te ves en esto, subo contenido corto en otras redes sociales para ayudarte a detectarlo día a día. Y te dejo el siguiente video porque después de entender esto, el paso que sigue es ver por qué repetís este tipo de vínculos una y otra vez. Te mando un abrazo.